Bienvenidos a mi canal Fuego en la Palabra. Les damos gracias de antemano y les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento vamos a estar compartiendo una preciosa enseñanza sobre el discernimiento de espíritus. Para ello nosotros nos apoyaremos primero qué es el discernimiento general y luego entraremos a lo que es el discernimiento de espíritus, cómo lo podemos recibir, quién nos lo puede ofrecer o quién lo da, cómo lo podemos buscar y para qué nos sirve el discernimiento de espíritus en estos tiempos. Así que si usted le interesa este precioso don, yo le invito a que coja su Biblia y nos acompañe en los próximos minutos que vamos a estar desarrollando. Para poder nosotros entender qué es el don de discernimiento de espíritus, tendremos que entender primero qué es el discernimiento general. El discernimiento general se va desarrollando a medida que nosotros tenemos un conocimiento general de la Biblia. Vamos a ir, por ejemplo, a dar unos ejemplos de cómo usted puede desarrollar el discernimiento general. Para ello nos vamos a acompañar en la escritura de Juan, capítulo 3, versos 2, de la Reina Valera 1950, y dice de esta manera. Capítulo 3, versos 2 del libro del Evangelio de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, nosotros vemos que Nicodemo era uno de los principales rabinos y en ese tiempo este hombre, por medio de las escrituras, por medio de leer las escrituras continuamente, había desarrollado un discernimiento general de quién era Jesús. Y nosotros podemos ver que él llegó a tener un discernimiento general avanzado. Así hoy en día hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que tienen sus sentidos desarrollados porque han escudriñado o leen constantemente las escrituras y en muchas de las ocasiones pueden llegar a decir que tienen el don de discernimiento de espíritus, lo cual no es así, sino que tienen el discernimiento general desarrollado a través de las escrituras, tal como le pasó a Nicodemo. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 5 versos 14, lo voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana, dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El estar escudriñando las escrituras, el estar constantemente en la iglesia, en oración, en ayuno, nos hace que nosotros vayamos desarrollando un discernimiento general y vamos discerniendo lo que es el bien y el mal, tal como le sucedería a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 7, nosotros leemos en el capítulo 7, versos 15, acerca de una profecía que se le fue dada al Mesías, que él caminaría durante 33 años, pero antes de llegar al ministerio, él se desarrollaría en las escrituras hasta alcanzar a discernir entre el bien y el mal. Leamos Isaías capítulo 7, versos 15, la Biblia de las Américas dice así: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Amén. Estamos hablando del discernimiento general. Nosotros encontramos en Malaquías una profecía, en Malaquías capítulo 3, versos 18. La Reina Valera Gómez dice de esta manera: entonces os volveréis y discernirán la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa profecía, esa promesa es para todo el pueblo de Cristo que constantemente está escudriñando las escrituras, está yendo a la iglesia, está orando, está ayunando, se está consagrando a Dios. Es para nosotros esa profecía de que vamos a alcanzar
el nivel espiritual para discernir entre el bien y el mal. A eso se le llama discernimiento general. Un ejemplo del discernimiento general. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 26, del 69 al 75. Capítulo 26, del versos 69 al 75. Y le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les dijo, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Verso 73 dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Es decir, que tú y yo, al estar creciendo en la fe, al estar nosotros alimentándonos del pan y del vino, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a hablar como Él. Y es decir, que aún la gente va a mirarnos a nosotros y van a decir, hay algo diferente en ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a transmitir ese discernimiento de que somos del bien, somos de la luz y no de las tinieblas. Amén. Ahora, hablando en general lo que esto conlleva, que es el discernimiento general, vamos a entrar a lo que es el don de discernimientos de espíritus. Y aquí yo quisiera que pusieran mucha atención. Ya hemos hablado del discernimiento general. Ya podemos nosotros ahora decir con certeza de que hoy en día en las iglesias se necesita el discernimiento general para ver quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Pero en este punto ahora vamos a ver qué es el don de discernimiento de espíritus. ¿Quién lo otorga? ¿Cómo lo podemos recibir? ¿Por qué es tan importante el don de discernimiento de espíritus en estos tiempos de la iglesia? Amén. Para eso vamos a empezar que el don de discernimiento o el discernimiento viene de la palabra griega, y es la palabra griega número 1253 para los estudiosos, y es la palabra diacrisis. La palabra describe ser capaz de distinguir, el discernir y juzgar, evaluar a una persona, declaración, situación o entorno. Es decir, que el don de discernimiento nos ayuda para discernir qué clase de espíritu se mueve en tu iglesia, en el trabajo, en tu casa. Cuando dice el don de discernimiento de espíritus, habla de varios espíritus. Recuerden que Dios es espíritu. Recuerden que el diablo es espíritu. Recuerde que los hombres tienen espíritus. Hay hombres con espíritus malvados. Y es por eso que usted y yo necesitamos este precioso don para podernos mover en el cuerpo de Cristo en este tiempo, en esta generación, con el don de discernimiento de espíritus. Amén. Miren, en Mateo capítulo 24, versos 4, Jesucristo dijo unas palabras bien preciosas y nos dio un consejo para ti y para mí. ¿Puedes leerlo, por favor? Mateo capítulo 24, versos 4, con voz fuerte. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirar que nadie nos engañe. Y para que no seamos engañados, ¿qué necesitamos? Necesitamos este precioso don, tanto en tu vida, tanto en la iglesia, como en tu trabajo, en tu casa, que es el don de discernimiento de espíritus. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, versos 4, Biblia de las Américas dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
El verso 10 dice que nos dio, es el Espíritu Santo el que nos da este don. Dice que a otro le dio el poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Discernimiento de espíritus, habla de varios espíritus. Amén. Vamos a ver uno de los primeros espíritus que la Biblia habla, es el Espíritu de Dios. En Ezequiel capítulo 2, versos 2, por favor, en la Biblia de las Américas, cuando tú tienes a Dios, cuando yo tengo a Dios, cuando tú tienes este precioso don de discernimiento de espíritus, te va a ser más fácil cuando tú llegues a la iglesia, cuando tú te hinques, cuando tú busques a Dios, cuando Dios quiera o que ores por alguien, cuando Dios quiera que intercedas por alguien, cuando Dios quiera usarte para que tú le des una palabra a algún hermano, alguna hermana, algún vecino, algún amigo, algún compañero, tú puedas discernir cuando Dios se quiere acercar a ti y te quiere usar. Para eso tú vas a necesitar tener ese don de discernimiento. Mira cómo te va a ayudar y te va a auxiliar. Tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo porque vas a discernir que el Espíritu de Dios está queriéndose activar a través de tu vida. Ezequiel capítulo 2, versos 2 dice que Ezequiel recibió al Espíritu Santo. ¿Puedes leerlo, por favor? Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oía al que me hablaba. Y el Espíritu Santo entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. El Espíritu que entró en Ezequiel. Y luego dice que mientras le hablaba, él lo oyó. Es decir, que cuando tú estás orando y tú tienes el don de discernimiento de espíritus, tú puedes discernir por medio de tu espíritu cuando el Espíritu Santo llega y cuando Él se quiere meter contigo y Él quiere empezar a hablar contigo. Tu espíritu, como tú tienes ese precioso don de discernimiento, se te va a hacer más fácil tener una intimidad y discernir cuando que el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida. Miren, vamos a ver un ejemplo. En Primera de Reyes capítulo 19, del 11 al 13, voy a pedirle a mi esposa que lo lea. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Versos 12. Dice que él, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba ahí en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Es decir, que él lo discernió. Él tenía un discernimiento de espíritus tan sensible que si usted lee cuidadosamente, dice que él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Él tenía el don de discernimiento y era tan sensible a la presencia de Dios, a discernir el Espíritu de Dios, que él, si hubiera sido otra persona que no tuviese el don de discernimiento de espíritus tan sensible como Elías, él sale. Pero él no salió. Él más adelante dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Es decir, que él hubiese salido, está en el terremoto, pero como él tenía el don de discernimiento tan sensible y su oído espiritual estaba tan pegado a la presencia de Dios, porque tenía este don de discernimiento,
él decía, no, él no está en el terremoto. Y dice que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí es donde él discernió que el Espíritu de Dios estaba ahí. La voz de Dios se escuchó. Y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió. Hoy en día, en medio del cuerpo de Cristo, hay muchos movimientos en donde se parece que está la presencia de Dios y está totalmente, hay mucho ruido, mucha bulla y mucha algarabía. Pero si tú tienes el don de discernimiento de espíritu, tú te darás cuenta si el Espíritu de Dios está ahí realmente o no está ahí. Te vas a dar cuenta que por medio del don de discernimiento de espíritu, tú vas a discernir que no todos los que hablan en lenguas están bajo la presencia del Espíritu Santo, porque tú tienes este precioso don, el don de discernimiento de espíritus. Amén. Y yo te quiero animar que tú y yo busquemos que el Espíritu Santo nos dé que nos ayude a desarrollar este don, el don de discernimiento de espíritus. Amén. Estamos viendo el don el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 4, versos 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Otro ejemplo. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, Reina Valera 1960, del capítulo 19 al 34, se narra una historia de que Juan dio el testimonio acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a llegar a ser bautizado por él. ¿Puedes acompañarlos, por favor? 19 al 34. Póngale mucha atención porque vamos a sacar una preciosa algo de aquí sobre el don de discernimiento de espíritus. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Ustedes acaban de leer que en medio de la multitud, Juan el Bautista le está diciendo, en medio de ustedes hay alguien que ustedes no lo conocen. Hoy en día, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Porque en medio de nosotros muchas veces Dios se quiere manifestar. Jesús está en medio de nosotros y quiere actuar. Pero por falta de este precioso don de discernimiento, nosotros no logramos identificar cuando Jesús quiere interrumpir nuestras reuniones. Porque hemos nosotros hecho el protocolo, hemos nosotros hecho nuestra rutina de ir cada domingo, de ir entre semana, de sentarnos. Y tenemos el protocolo tan marcado que nosotros muchas veces, por falta de este precioso don de discernimiento, nosotros no logramos discernir que el Hijo de Dios está en medio de nosotros. Y hoy en día ustedes pueden notar que en la iglesia actual necesitamos este precioso don para que nosotros podamos identificar que
hay alguien que está en la congregación y que Él se quiere manifestar al mundo. Dice Juan en el versos 33, dice, en el versos 32, del 31 al 33, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En medio de esa multitud, Juan estaba cumpliendo la profecía de Isaías 40, versos 3 y versos 4, y de Malaquías del 1 al 3, que él era la voz que clamaba en el desierto, que él estaba haciendo el camino para que llegara el Señor. Pero el que lo mandó bautizar le dio una señal. Mira, yo te voy a dar la señal. Sobre quien veas venir el Espíritu Santo sobre él como paloma, él es el Hijo de Dios, él es el Cordero de Dios. Es decir, que él tenía el don de discernimiento tan desarrollado, tan sensible, tan infinito, que en medio de la multitud, él vio venir al Cordero de Dios. Y por el don de discernimiento, él vio que la paloma se le posó sobre él, porque él tenía ese precioso don, el don de discernimiento. Ahora, ¿quién lo mandó a bautizar con agua? Si en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Juan el Bautista fuera enviado a bautizar con agua. ¿Quién lo mandó a bautizar con agua? ¿Fue el Padre? ¿Quién lo mandó a bautizar con agua? Fue el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versos 2, de la siguiente manera. En Génesis capítulo 1, versos 2, la Biblia de las Américas dice así. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. El Espíritu Santo te quiere impartir, te quiere dar este don, el don de discernimiento de espíritu. Hemos visto entonces que el don de discernimiento de espíritus es necesario en las iglesias, en tu vida, en mi vida, porque es la única manera que nosotros vamos a discernir cuando el Espíritu de Dios llega a la iglesia, llega a tu casa, que quiere una intimidad contigo, quiere que tú leas la Biblia, que tú le des una palabra al vecino, al amigo. Tú vas a discernir la necesidad, porque tú tienes este precioso don del discernimiento de espíritus. ¿Por qué es importante tener el don de discernimiento de espíritus? Para conocer el espíritu del enemigo, que se posa en la iglesia, que se pasea en tu casa, que se pasea en tu trabajo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versos 23. Dice la Biblia que en medio de sus discípulos el diablo se le metió a Pedro. Y el Señor Jesucristo, como tenía este don de discernimiento tan desarrollado y tan sensible, mira lo que le dijo. Versos 23 de Mateo, capítulo 16, por favor, capítulo 16, versos 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. El diablo se puede meter en un pastor, el diablo se puede meter en un diácono, en un líder, se puede meter en alguien. Y si tú tienes el don de discernimiento de espíritus, tú vas a discernir que el que te está hablando es a través de la boca de un pastor, de un profeta, de un maestro, de un evangelista. Es el diablo. Pero si tú no tienes este precioso yo no tengo el don de discernimiento de espíritus, vamos a ser presa fácil. En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del verso 70 al 71. Amén. En Juan,
capítulo 13, versos 21 al 30, se narra una historia cómo el diablo se le metió a Judas después de haber comido pan, después de haber tomado la cena del Señor. ¿Puedes leer el versos 27 de San Juan capítulo 13, versos 27? Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y después del bocado Satanás entró en él. Es decir, que hay gente hoy en día, como la Biblia dice, que comen indignamente la cena del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Y se le meten demonios, y en lugar de que sean de bendición, son de destrucción para su familia, para su iglesia, para sus compañeros de trabajo. Hemos visto entonces el espíritu de Dios, el espíritu del enemigo, de los demonios. Vamos a leer, y por último vamos a ir cerrando, el espíritu humano. En Job 32:8 dice la Biblia de la siguiente manera, la Biblia de las Américas: pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Esto está poderoso, dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Nosotros tenemos un espíritu. Y el espíritu que nosotros tenemos, si nosotros no tenemos el don de discernimiento y no tenemos esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios, nosotros vamos a ser contaminados. Nuestro espíritu puede ser contaminado, ya sea por el juicio, ya sea por el chisme, ya sea por la discordia, ya sea por la vanagloria, por la inmoralidad, ya sea por el cansancio, por la avaricia. Nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, junto con la iglesia, Él siendo el pastor, con sus 12 discípulos, miren, había 2 discípulos de Él. En el capítulo de Lucas, capítulo 9, verso 55, dice que estos 2 discípulos querían traer juicio sobre unos de los que estaban queriendo evangelizar, porque no creían en Dios. Vean por favor Lucas capítulo 9, verso 55 de la Biblia de las Américas. ¿Puede leerlo? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El verso 56, mire: porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántas veces hoy en día el cuerpo de Cristo en la evangelización, en lugar de tener un espíritu de compasión, de misericordia, un espíritu de amor, nosotros juzgamos, aún los criticamos, aún los condenamos, aún los perseguimos, aún quisiéramos nosotros en muchas de las ocasiones ese espíritu religioso, ese espíritu de juicio, ese espíritu de avaricia, ese espíritu de cansancio, y cuando venimos a evangelizarlos, lo único que hacemos es traer un juicio. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no discernimos que nuestro espíritu debe estar lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de la compasión de Dios. Amén. Y estos discípulos, como no querían seguir a Cristo, no querían ser salvos, de una vez les dijo a estos 2 discípulos: Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego de una vez para que se los consuma? Y Jesucristo regresa y les dijo: no, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Necesitamos el discernimiento de espíritus para poder nosotros saber discernir por el Espíritu Santo cómo evangelizar. Amén. Cómo alcanzar almas. Hay otro espíritu que se mueve hoy en día en los hombres. Es el espíritu de falsedad. El Espíritu Santo dice claramente que nosotros tenemos que tener el don de discernimiento de espíritus para probar los espíritus. ¿Qué espíritu te está predicando? ¿Qué espíritu te está enseñando? ¿Qué espíritu te está ministrando? ¿Qué espíritu te está liberando? ¿Qué espíritu te está animando? ¿Qué espíritu te está aconsejando?
¿Qué espíritu te está ministrando en tu matrimonio, en tus hijos? Tú tienes que tener el don de discernimiento. Primera de Juan capítulo 4 versos 1 dice de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probar los espíritus. Y para probar los espíritus necesitamos tener el don de discernimiento de espíritus y tenemos que tener nuestros sentidos espirituales maduros en el Señor por medio de la palabra de Dios. Yo te invito en esta noche que le pidamos a Dios el don de discernimiento de espíritus. Hay 4 señales básicas de que tú tienes el don de discernimiento de espíritus. Número 1, anhelas estar en la presencia de Dios. Anhelas tener la presencia de Dios siempre. Anhelas tener el Espíritu de Dios. Número 2, tú disciernes cada vez las atmósferas donde tú te mueves en tu iglesia. Tú disciernes y quisieras ver que si el Espíritu de Dios está ahí. Cuando está la alabanza y la adoración, tú deseas cuando el que está predicando, tú empiezas a notar que es bíblico y disciernes, y tú quieres discernir, dices, algo está pasando. ¿Es el Espíritu de Dios que lo ha tomado o es el Espíritu de conocimiento que me está dando? Tercera señal que muestra que tú tienes o estás recibiendo el don de discernimiento de espíritus. Te emociona, te da gusto estas enseñanzas. Tú quieres estar donde se hable del don de discernimiento de espíritus. Tú ves en la Biblia y te vas dando cuenta que esto se habla del don de discernimiento, que lo que se está leyendo, o cuando está Pablo por el don de discernimiento de espíritus, libera a esta mujer que tenía el espíritu de pitonisa, y te da gusto, te encanta, te emociona, te alimentas, te nutres, porque te llama la atención el don de discernimiento de espíritus. Y la cuarta señal de que tú tienes el don de discernimiento de espíritus es que tú lo quieres compartir. Tú quieres llegar a la iglesia, tú quieres llegar a la célula, tú quieres llegar con tu esposa, con tus hijos o viceversa. Tú quieres ir con tus compañeros cristianos y les quieres compartir el precioso don de discernimiento de espíritu. Y solamente hay alguien que lo da. Es el Espíritu Santo de Dios y Él te lo quiere compartir. Amén. Los ministerios los entrega nuestro Señor Jesucristo, pero los dones es el Espíritu Santo el que los imparte como Él quiere y los hace actuar como Él quiere y donde Él quiere. Solamente nosotros somos vasos frágiles en sus manos. Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que sigas con nosotros orando por nuestro canal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.